el inicio de este video debería tener un redoble de tambores. ¿Por qué? Porque hoy, en este video, vamos a definir lo que es la integral de Riemann. Desde hoy en adelante, ustedes son iniciados en el cálculo integral. Ahora empezamos. Fíjense. Vamos a suponer que la función f es una función acotada. Nada más, solamente que es acotada. Como es acotada, tiene un ínfimo y un supremo. Un valor que es la menor cota superior y la mayor cota inferior. ¿Okay? Es el supremo y el ínfimo. Vamos a definir dos conjuntos de funciones. Este que está acá es E+, es un conjunto, E-, es un conjunto de funciones. ¿Cuáles son las funciones que están en el conjunto E mayúscula menos? E mayúscula de menos de f, dice. Son todas aquellas funciones escalonadas que están por debajo de la f, ¿ya? Cuyos valores siempre están por debajo de la f. Esas son las funciones que están en el conjunto E-. Para distinguirlas de E+, les voy a poner un signo menos aquí, ¿ya? Un signo menos. Pero da lo mismo, pero le voy a poner un signo menos y aquí. Y el conjunto E+ de f son todas aquellas funciones escalonadas que están por allí arriba de la función f, ¿ya? Es el conjunto E+ de f. Son funciones escalonadas que están por arriba de la función f. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo definir, primero que nada, para una función E-, que se encuentre en este conjunto, yo puedo calcular la integral de Riemann, ¿cierto? Puedo calcular la integral de Riemann. Eso lo aprendimos a hacer para todas las funciones escalonadas. Entonces, lo que yo quiero hacer es tomar todas estas integrales y tomar el supremo de todas estas integrales moviendo E- en este conjunto, E- de f. ¿Ya? A ese número lo voy a llamar I menos de f. Ahora, yo puedo hacer exactamente el mismo juego, pero ahora con E+. Entonces yo puedo tomar la integral de una función E+, y por supuesto que estas funciones E+ están por arriba. Y yo quiero que se acerque lo máximo posible a f. Entonces la voy a hacer más chiquitita. Entonces voy a tomar el ínfimo de todas estas integrales entre a y b, tomando todas las posibles E+ que pertenecen a este conjunto E+ de f. Y a este ínfimo, ¿cómo le voy a llamar? Naturalmente, le voy a llamar I+ de f. ¿Ya? Ahora, no es muy difícil darse cuenta de que estos dos números están ordenados a cero. De hecho, fíjense ustedes que cualquier función E- se encuentra por debajo de la f. Y cualquier función E+ se encuentra por arriba de la f. Eso es por definición. En consecuencia, la integral sobre el intervalo a, b de E+ siempre va a ser más grande que la integral de E- entre a y b. Cualquiera sea el par de funciones escalonadas que están por debajo de f y por arriba de f. Si todos estos números son así, fíjense ustedes que este es una cota superior de todos estos números moviendo E-. Es una cota superior. Así que cada una de estas, ¿ya?, es una cota inferior para este número, ¿ya? Si cada una de estas es una cota inferior, entonces el supremo, que es la más grande de las cotas inferiores, tiene que estar por debajo. Y una vez que tengo esto, también puedo hacerlo con el ínfimo. Consecuencia, tengo esta desigualdad, que es justamente la que escribí aquí. ¿Ok?
Muy bien. Entonces tenemos estos dos números, y menos de f e y más de f. Y menos, construimos todas las funciones escalonadas por debajo de la f y tomamos la, de alguna manera, más grande. Y por arriba tomamos como la más chiquitita. Y ahí atrapamos de alguna manera el área que queremos calcular. Ok. Ahora vamos a la definición. Como recién vimos, ¿cierto? Este número y menos de f es menor o igual que este número y más de f. ¿Quién era y más de f? Se trataba de considerar la integral de todas aquellas funciones que están por arriba de la función f, todas aquellas, tomamos el ínfimo de ellas. Y todas aquellas que van por abajo de la función f, nosotros hacemos la integral y consideramos todas esas funciones que van por debajo de la función f, ¿ya? Y tomamos el supremo de todas ellas. El supremo de todas ellas. Esto es igual, aquí voy a borrar un poquito para que me quede más bonito. ¿Dónde quedó? Acá está. Es un poquito más bonito aquí. Igual a y menos de f. El supremo de las que van por debajo y el ínfimo de las que van por arriba. Y ahora viene el redoble de tambores, porque ahora viene la definición de una función integral de Riemann. Definición: f de a, b en R, acotada, se dice Riemann integrable ¿adivinen qué? Sí, solo sí. La definición, este número que está por debajo, por arriba, es igual a este número que está por debajo. Y ese número común, ¿adivinan cómo se llama? Ese número común tiene nombre, se llama la integral de Riemann entre a y b de la función f. Esta es la integral. Claro, cuando la función es Riemann integrable, en ese caso, estos dos números son iguales. Y cuando son esos dos números iguales, ese número se llama integral de Riemann. También se escribe a la notación de Leibniz, también a la gente le gusta escribir esto, que es exactamente lo mismo. Corresponde exactamente lo mismo. Esta es la integral de Riemann. Ahora, está bonito, pero tenemos varios problemas. En primer lugar, saber qué funciones son integrables de Riemann. Primer problema. ¿Y sabes cuál es el segundo? ¿Cómo calculamos esta cuestión? Esta cuestión es re difícil. Tomar el supremo de todas las funciones escalonadas que van por abajo, y después el ínfimo de todas las que van por arriba, y después ver que son iguales. Esa es la integral. Y esto corresponde a la noción de área bajo la curva f. Y esa es la gran gracia, que teniendo una función integrable de Riemann, tenemos el cálculo del área. Muy bien, paso a paso, tenemos definida la integral de Riemann. Bueno, hay una clase de funciones que ya sabemos que son todas integrales de Riemann. ¿Qué son las funciones escalonadas? Claro, porque en una función escalonada, todas las funciones escalonadas que vienen por debajo, en algún momento la función misma es una función escalonada que viene por debajo. Y cuando vienen por arriba, todas las funciones escalonadas que vienen por arriba de la f, en algún momento pueden ser igual a la f. Así que ese supremo y ese ínfimo, en realidad corresponden al valor de esa integral en esa función. Así que son iguales, y entonces integrales de Riemann. Ese caso es... y eso son hartas funciones, ¿eh? Solo que son planitas, con saltitos. Y esas no son las que nos parecen difíciles. Las que nos parecen difíciles son las que tienen vueltecita. Ahora, aquí tenemos otra función. Esta función ustedes la conocen. Es la función que vale 1 sobre q, perdón, 0 sobre q y 1 sobre los irracionales. Aquí tenemos un problema muy serio. Fíjense ustedes.
Este es el intervalo 0, 1. Y aquí voy a poner el intervalo x sub i más 1. Cualquiera sea la partición, en algún momento tenemos el intervalo x sub i y x sub i más 1. Entonces, yo digo, yo quiero una función escalonada por debajo de la f. A ver, si la quiero por debajo de la f, y es una función escalonada, entonces la función debe ser constante en este intervalo. La función f me cuesta dibujarla, pero vale 0 en todos los números racionales. Y vale 1 en todos los números irracionales, ¿cierto? Este dibujo está bien malo, pero no importa. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Entonces, si yo considero una función escalonada que viene por debajo, jamás puede ser más grande que 0. Porque esta función, si es más grande que 0, esta función pasaría por arriba de estos puntos. Así que, si tengo una función e menos, ¿ya?, esa función tiene que ser menor o igual que 0. En todos los x. Porque en cualquier intervalo, tengo un montón de racionales. Ahora, si tengo una función escalonada por arriba, bueno, ¿cómo son las funciones escalonadas por arriba? En este intervalo tendría que ser constante. Pero podría ser una función escalonada por arriba constante menor que 1. No, porque me va a dejar por arriba a todos los términos irracionales. Y en el intervalo x sub i más 1 está lleno de irracionales. En consecuencia, una función e más siempre va a tener que estar por arriba para todo x en 0, 1. ¿Cuál será la más grande de todas las escalonadas que van por abajo? La más alta de todas las escalonadas que van por abajo. Yo creo que es la función 0. Entonces, si yo calculo la integral de e menos entre 0 y 1, y tomo lo más grande posible, el supremo, ¿qué resultado me va a dar esto? Tiene que ser 0. No hay ninguna alternativa. Y si por arriba tomo lo mismo, todas las funciones que van por arriba de la f, y tomo el ínfimo de ellas, en el fondo la trato de bajar lo más posible, y al final me va a quedar todo igual a 1. Y esta integral va a ser 1. Este número que está acá se llama i más de f. Este número que está acá se llama i menos de f. Y son distintos. Por lo tanto, la función f no es una función escalonada. Perdón, no es una función Riemann integrable. Esta función no es Riemann integrable. Tienen ejemplos de funciones integrables de Riemann y no integrables. Bien, antes de dejar este capítulo, voy a ver una propiedad que se llama el criterio o condición de Riemann, que es una manera de decir que una función es integrable de Riemann sin tomar supremo e ínfimo, sino que con épsilon. La explico a continuación. Bien, la condición de Riemann es esta. Se me está acabando el día. Ya termino. La condición de Riemann es esta. Una función f es, digamos que una función f es acotada, ¿ya? Esta función es Riemann integrable, es decir, la definición que di hace un ratito. Si solo si pasa lo siguiente. Para todo épsilon mayor que 0, existe una función escalonada por abajo de f y una función escalonada por arriba de f, tal es que la integral de la función de f más menos la integral de la función f menos es menor o igual que epsilon. Ustedes están de acuerdo que esto siempre es mayor o igual que 0. El punto es que no es muy grande. Cualquiera sea el épsilon, uno encuentra esta función. Demostremos primero que si vale la condición de Riemann, entonces la función es Riemann integrable.
Veamos. Si vale la función de Riemann, la condición de Riemann, entonces existen estas funciones f más y f menos que hacen esta desigualdad. Ahora fíjense, siempre tenemos que la integral de una función escalonada es menor o igual que el supremo de todas las escalonadas. Por otro lado, la integral de una función escalonada por arriba es más grande que el ínfimo. Y estos dos números, según vimos, estaban ordenados. Ahora, díganme ustedes, ¿qué diferencia hay entre estos dos números? Evidentemente que este es más grande que el de la izquierda, pero ¿qué diferencia hay entre estos dos números? Es a lo más épsilon. ¿Se fijan ustedes que estas dos cosas se van acercando a medida que épsilon se va a cero? ¿Y qué pasa? ¿Cómo estas dos podrían ser distintas? No pueden ser distintas porque en algún momento el épsilon va a ser más chiquito que la diferencia y vamos a tener un problema. Esto de aquí, el hecho de que esto sea para todo épsilon mayor que 0, implica justamente que I menos de f es exactamente igual a I más de f. Y eso significa que la función es Riemann integrable. O sea, si satisface la condición de Riemann, la función es Riemann integrable. Nos quedaría, entonces, la recíproca. Veamos la recíproca. Recíprocamente. Bueno, lo que yo quiero preguntarme primero es, ¿qué significa que I menos sea igual al supremo de todas estas integrales? Pongámosle E menos, bueno, en realidad estamos usando F menos ahora por alguna razón. Cambié de F menos a E menos. Entonces, F menos, ¿ya? Tal que F menos es escalonada, ¿cierto? Y F menos está por debajo de la F, ¿cierto? Esa es la definición de I menos de F. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el I menos sea igual al supremo? El supremo es la menor cota superior. Es la menor cota superior. Entonces, eso significa que si yo, entonces, I menos de F menos épsilon medios, como esta es la menor cota superior, entonces esta no puede ser cota superior. Por lo tanto, eso significa que existe, entonces existe una función f menos en e menos que anda por arriba de esa cantidad. Ahora, del mismo modo, uno tiene que, la misma propiedad, pero ahora para el supremo, uno tiene que I más de f menos épsilon medio no es, ¿no es cierto? En este caso, no es una cota superior, o sea, no es la menor cota superior. Entonces tiene que haber un número más grande, ¿no es cierto? Más grande, tiene que ser más grande que la integral de f más para alguna f más en e más de f. ¿Se fijan entonces? ¿Qué tenemos? Que estamos suponiendo ahora que, estoy suponiendo que la función es Riemann integrable, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Estos dos números son iguales, ¿ya? Y en consecuencia, ¿qué podemos decir? Que la integral de a a b de f más, ¿ya? Eso es menor o igual que este número que sería I más de f más épsilon medios, que es lo mismo que, porque la función es Riemann integrable, es lo mismo que I menos de f más épsilon medios, e I menos de f más épsilon medios, ¿cómo anda? Fíjense, menos épsilon medios más épsilon, esto sería entonces menor o igual que la integral de a a b de f menos más épsilon. Y eso es exactamente lo que nosotros queríamos probar, ¿ya? Este épsilon medios, que viene con signo menos acá, yo pongo menos más, me queda entonces I menos de f
menos épsilon medios más épsilon es menor o igual que esta cantidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos probado? Si las funciones Riemann integrables, entonces, para todo épsilon mayor que 0, usando la definición de supremo y de ínfimo, ¿ya? Encontramos que estos dos, gracias a que estos dos números son iguales, ¿por qué son iguales? Porque es integrable de Riemann, entonces esta función, esta integral menos esta es menor o igual que epsilon. En otras palabras, la integral de a a b de f más menos la integral de a a b de f menos es menor o igual que epsilon, que es justamente la condición de Riemann, esta condición que está acá. Y con esto terminamos este capítulo, casi estamos de noche. Nos vemos en el próximo capítulo de la semana 8.